Tony Bennett ha sido durante mucho tiempo considerado la encarnación de la bondad en la música. Compartió escenario con nombres deslumbrantes, desde Lady Gaga hasta Frank Sinatra, y siempre aparecía ante las cámaras con una sonrisa cálida. Sin embargo, tras aquellas imágenes resplandecientes, existía una sombra. Durante décadas arrastró un rencor hacia un cantante que le obsesionaba día tras día una verdad que ni siquiera los más cercanos a él conocían. Solo cuando la muerte se aproximaba en el año 2021, se atrevió a hablar. No era simple envidia profesional, sino una herida íntima amarga escondida durante más de medio siglo. Su nombre de nacimiento, Anthony Dominic Benedetto, resonó por primera vez el día 3 de agosto de 1926 en el Hospital St. John de Long Island City, Queens. Era la primera vez que un niño de la familia venía al mundo en un hospital, un pequeño cambio que sin embargo significaba mucho para una familia de inmigrantes italianos acostumbrada a los partos en casa. Sus padres habían dejado Italia en busca de una nueva vida, pero Nueva York no ofreció un paraíso sino pobreza y una lucha constante. Vivían en un apartamento estrecho en Astoria frío con braseros de carbón que apenas calentaban. La comida era incierta, y Tony recordaría más tarde que rara vez probaba un plato caliente en su niñez. El padre trabajaba sin descanso, aunque con una salud frágil. Años de penuria y esfuerzo acabaron por quebrar su corazón enfermo sin contar con un seguro de vida que protegiera a los suyos. El peso cayó sobre toda la familia. Los vecinos conocían a los Benedetto por su fortaleza, pero también por el sufrimiento que la enfermedad y la miseria les infligían cada día. En 1936, cuando Tony tenía 10 años, llegó la tragedia. Su padre murió con 50 años, dejando a su esposa Anna la responsabilidad de criar sola a 3 hijos: Tony, su hermana Mary y su hermano pequeño John Jr. En plena Gran Depresión, aquella pérdida sumió a la familia en una pobreza aún más profunda. Anna encontró trabajo en un taller de costura cosiendo punto a punto por un salario mínimo. El alquiler era una pesadilla constante. Tony recordaba las amenazas de desahucio o los muebles embargados por falta de pago. Las colas de las cocinas benéficas se convirtieron en parte de la rutina familiar. La ausencia del padre fue una herida irreparable, pero también otorgó a Tony una humildad y una empatía que marcarían su vida. Ese mismo año, un instante inesperado reveló el talento extraordinario del muchacho. El 11 de julio de 1936, con 10 años, fue elegido para cantar en la inauguración del puente Triborough, una obra de $60 millones que unía 3 distritos de Nueva York. En aquel escenario inmenso frente a la multitud y ante el alcalde Fiorello LaGuardia levantó la voz. Al terminar, el alcalde se inclinó para acariciarle la cabeza, un recuerdo que Tony guardaría para siempre. El canto se convirtió en su refugio en la fe de que su voz podía elevarle por encima de la miseria. A los 13 años, para ayudar en casa, comenzó a trabajar. Se convirtió en camarero cantante en restaurantes italianos de Queens y Long Island City. Con una chaqueta blanca ya gastada, servía platos de pasta y pizza y al mismo tiempo se subía a cantar para los clientes. Su voz madura y cargada de emoción para su edad pronto se convirtió en la comidilla del barrio. Para los clientes era un adolescente talentoso. Para la familia cada nota era alimento y techo. Más tarde recordaría que fueron aquellos pequeños restaurantes los que le enseñaron más sobre música y sobre la gente que cualquier otro lugar. Esa experiencia moldeó su forma natural de comunicarse y alimentó su humildad. Su talento artístico también afloraba. Fue admitido en la Escuela de Arte Industrial de Manhattan, cuna de numerosos talentos en pintura y diseño. Ya antes, en la escuela, PS 41, Tony era conocido como caricaturista, retratando a compañeros y maestros con gran precisión. En la Escuela de Arte soñaba con ser dibujante comercial. Entre la energía creativa de Manhattan, cultivaba disciplina y amor por las artes. Más tarde diría que aquellos años dejaron huella no solo en su pintura sino también en su música. Pero el sueño se detuvo. A los 16 años abandonó los estudios para ayudar a su familia. Trabajó en la agencia Associated Press, en una tienda de ultramarinos e incluso como ascensorista. Los salarios eran bajos, pero cada dólar contaba. En medio de la dificultad,
Nunca renunció a cantar. Participaba en veladas amateurs en clubes y teatros locales, manteniendo viva una llama que la adversidad no podía extinguir. En 1944, con 18 años, fue reclutado por el ejército y destinado a la División de Infantería número 63, combatiendo en Francia y Alemania durante los últimos capítulos de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fue brutal. Siempre que podía cantaba con la banda militar regalando instantes de consuelo a sus compañeros. Pero la batalla de las Ardenas le dejó marcado. Cerca de 19.000 soldados estadounidenses murieron y Tony presenció la muerte y la devastación de pueblos enteros. Aún recordaba las noches heladas en las trincheras, el miedo constante al cerco alemán. Aquella experiencia le convirtió en un hombre unido para siempre a la causa de la paz y la justicia. Tras la guerra, gracias a la ley GE, pudo estudiar música de forma seria en la American Theatre School bajo la guía de la profesora de canto Mimi Spear. Un consejo suyo cambió su destino: no imites a los cantantes, escucha a los músicos. Inspirado por figuras del jazz como Art Tatum y Billie Holiday, Tony halló finalmente su propia voz. En 1949, en la penumbra de los clubs llenos de humo de Greenwich Village, una voz empezó a forjar la leyenda. De joven, Anthony Dominic Benedetto subía al escenario con el nombre artístico de Joe Barry, actuando noche tras noche en pequeños locales, aguardando una oportunidad que parecía inalcanzable. Y entonces, una noche, el destino entró en forma de Pearl Bailey, una estrella desbordante de calidez y fuerza. Ella le escuchó cantar y algo en su manera de transmitir en aquella emoción cruda y profunda la detuvo en seco. Aquella misma noche tomó una decisión que cambiaría su vida. Le invitó a abrir su espectáculo ofreciéndole al público para que vieran lo que ella acababa de descubrir. No fue solo un gesto generoso, sino un acto audaz en un mundo del entretenimiento todavía dividido tras la guerra. Pearl Bailey no solo compartió escenario, compartió contactos, le presentó a personas capaces de cambiarlo todo. Desde aquella noche se abrió una cadena de acontecimientos que pronto llevaría a Bob Hope al camino de Tony Bennett. No mucho después de que Pearl Bailey le tendiera la mano, Bob Hope, uno de los grandes titanes del entretenimiento norteamericano, entró silenciosamente en el club donde Benedetto actuaba. Hope tenía el poder de impulsar o arruinar una carrera con un simple gesto. Aquella noche el joven cantante ignoraba que estaba siendo observado. Cantó con toda su alma, como si no existiera nada más allá de aquel local lleno de humo. Al finalizar ocurrió lo inesperado. Hope se acercó al camerino y le dijo al muchacho: «Tienes algo especial. Quiero invitarte a mi espectáculo». Fue una promesa rara vez pronunciada, y para Benedetto aquel instante supuso un giro irrevocable. Hope le ofreció abrir su programa en el Teatro Paramount de Nueva York, un escenario sagrado, donde habían brillado leyendas como Frank Sinatra o Bing Crosby. Para un principiante, era como entrar de golpe en la historia. Poco antes del debut, Hope hizo otra sugerencia. Joe Barry sonaba ligero y Anthony Benedetto demasiado largo. Allí mismo improvisó un nombre sencillo y resonante: Tony Bennett. Un cambio minúsculo en apariencia, pero en el mundo de la música, un nombre podía ser destino. Desde aquel día, la nueva identidad lo acompañaría hasta la cima. Bennett siempre confesó, debía a Bob Hope no solo el nombre, sino la apertura de todo su camino. Las noches en el Paramount, a finales de 1949, marcaron su verdadero bautismo. Miles de personas abarrotaban la sala, un público famoso por su fervor que en otros tiempos casi había provocado disturbios por Sinatra. Bennett confesó sentir terror, pero de aquellas veladas aprendió ritmo, control y el arte de conducir a una multitud. De ese éxito nació su fama nacional. Las discográficas se fijaron en él y en 1950 firmó con Columbia Records. Bajo la tutela del productor Mitch Miller, consolidó un estilo propio: cantar con emoción desnuda, cuidando cada nota como si fuera única. En los estudios de la 30ª calle en Manhattan, comenzó una relación de casi 6 décadas con Columbia que dejaría más de 70 álbumes y 50 millones de copias vendidas en todo el mundo.
El gran salto llegó en 1951 con Because of You. Publicada en abril, la canción subió lentamente en las listas hasta alcanzar el número 1 el día 14 de julio, permaneciendo en la cima 10 semanas. Vendió más de 1 millón de copias y le otorgó el primer disco de oro, llevándole a la televisión y a giras interminables. El público encontraba en su voz una sinceridad insólita. Los críticos reconocían que había insuflado nueva vida a la balada clásica. Ese mismo año sorprendió con Cold Cold Heart, versión del éxito country de Hank Williams. Para un cantante pop de Nueva York era algo inaudito, y sin embargo la canción se convirtió en fenómeno 6 semanas en el número 1, más de 1 millón de ejemplares vendidos, y el propio Williams elogió a Bennett por llevar su música a nuevos oyentes. Con su voz había tendido un puente cultural. En 1953 llegó Rags to Riches, que alcanzó el número 1 el día 24 de octubre y se mantuvo allí 8 semanas. Su melodía vibrante de esperanza encarnaba el espíritu de la América de posguerra. Vendió más de 2 millones de copias y décadas después seguiría resonando en películas como Goodfellas o El Padrino. Bennett reconocía que era la canción más solicitada de su repertorio, incluso 40 años después. Hacia 1965, había colocado 24 sencillos en el Top 40, desde Stranger in Paradise hasta Blue Velvet y Just in Time. Ni siquiera la irrupción de los Beatles en 1964 le borró su álbum When Joanna Loved Me, figuró en las listas prueba de su resiliencia. Él mismo lo resumía con sencillez, solo cantaba las canciones que la gente quería recordar. Su carrera también se definió por la audacia jazzística. A mediados de los 50 comenzó a grabar con Count Basie, rompiendo con el pop, seguro que le daba éxito. Con Stan Getz demostró que podía improvisar como un músico más. Con Art Blakey y los Jazz Messengers se lanzó al hard bop, desconcertando a críticos y sellos. Bobby Hackett llegó a decir que Bennett era el único cantante pop que podía hacer swing como un instrumento verdadero. En 1957 editó The Beat of My Heart, un disco que Columbia temía arriesgado. Con bateristas legendarios como Blakey Chico Hamilton y Joe Jones, grabado sin artificios ni repeticiones, era una declaración de principios. Aunque vendió solo 50.000 copias en su primer año, su impacto fue enorme. Allí Bennett cantaba como un miembro más de la banda, y hasta Sinatra admitió que aquel álbum le enseñó a hacer swing. Un año después, en 1958, Bennett y Count Basie unieron fuerzas en Basie Swings, Bennett Sings. El escepticismo inicial se evaporó tras una noche en Birdland, cuando Bennett interpretó Pennies from Heaven con tal ímpetu que dejó al público atónito. Grabaron el álbum en solo 3 días de enero, con 16 músicos desplegando toda su potencia. Vendió más de 250.000 copias en un año y reveló a Bennett improvisando letras sobre la marcha, integrándose plenamente en la orquesta. Basie reconocería después que fue la única ocasión en que sintió que un cantante era parte orgánica de su conjunto. Y entonces llegó la canción que definiría su vida. El día 23 de enero de 1962, en el mítico estudio de la 30ª calle de Columbia, Bennett grabó I Left My Heart in San Francisco. El tema había reposado meses en un piano descartado por Blando. Aquel día, con laringitis y la voz áspera, la orquesta bajó el tono 2 veces para acomodarle. Bastaron 2 tomas en la imperfección de aquella garganta quebrada, surgió la magia. La fragilidad se convirtió en alma y el mundo entero escuchó nacer un himno eterno. El sencillo trepó rápidamente hasta el puesto 19 en el Billboard Hot 100, permaneció 36 semanas en lista y en 1963 superó el 1 millón de copias vendidas, otorgándole su primer disco de oro. 2 premios Grammy, incluido el de Grabación del Año, consagraron la gloria rara vez concedida a una canción impregnada de espíritu jazzístico. En 1969 la ciudad de San Francisco la adoptó como himno oficial, un honor inmortal. Pero el mundo musical cambió a velocidad vertiginosa. En 1964, la irrupción de los Beatles abrió una era nueva. Las emisoras quedaron dominadas por el rock
y Columbia Records presionó a Bennett para adaptarse. En 1970 lanzó el álbum Tony Sings the Great Hits of Today, con versiones de los Beatles y una portada psicodélica que nada tenía que ver con su imagen. El proyecto resultó desastroso, al público rock apenas le importó y sus seguidores fieles le dieron la espalda. Bennett quedó atrapado entre dos mundos sin pertenecer ya a ninguno. Las ventas se desplomaron, la carrera tambaleó y su vida privada también sufrió sacudidas. En 1952 contrajo matrimonio con Patricia Beach, estudiante de arte de 19 años. La boda en la Catedral de San Patricio en Nueva York fue un espectáculo insólito. Más de 2.000 mujeres vestidas de negro con velo se agolparon en la calle como si asistieran a un funeral. Nacieron dos hijos, D'Andrea Dani en 1954 y Daegal Dae en 1955. Pero las giras interminables hicieron que Patricia se sintiera abandonada. Tras 13 años de convivencia, se separaron en 1965. En 1969, Patricia pidió el divorcio presentando pruebas de la relación extramatrimonial de Bennett con la actriz Sandra Grant, que se remontaba a 4 años atrás. En 1971, el proceso concluyó y en diciembre de ese mismo año, Bennett se casó con Sandra. El giro fue tan brusco que la opinión pública quedó atónita. La imagen del caballero impecable parecía hecha añicos. Las tensiones aumentaron cuando en 1972 abandonó Columbia Records, tras 2 décadas, negándose a seguir interpretando rock impuesto por la discográfica. Pasó a Verve MGM con apenas 2 álbumes y en 1975 fundó su propio sello Improv. Grabó 5 discos, incluso una colaboración con Bill Evans, pero los problemas de distribución y financieros hundieron la compañía en solo 2 años. Por primera vez, Bennett se vio sin contrato discográfico y con su carrera en ruinas. Su vida personal en Los Ángeles con Sandra también excedía sus posibilidades económicas. Las deudas crecieron y en 1977 la agencia tributaria estadounidense amenazó con embargar su casa por impagos. Como si el destino se ensañara, la tragedia se redobló en la víspera de Acción de Gracias. Mientras se preparaba para cantar en el Hotel Fairmont de San Francisco, su madre Anna falleció. La pérdida le arrojó a un abismo. Cayó en depresión y la cocaína se convirtió en un refugio engañoso que casi lo llevó a la muerte. Sandra confesó después que la adicción estuvo a punto de destruirlo. A finales de los 70, el ídolo de antaño era apenas una sombra. Cantaba en pequeños locales de Las Vegas no por pasión, sino para sobrevivir. En 1979, el drama alcanzó el límite. Asfixiado por deudas, luto y drogas, sufrió una sobredosis de cocaína mientras se bañaba. Sandra lo halló inconsciente en la bañera con el agua desbordando. En un acto desesperado le practicó masaje cardíaco antes de llegar al hospital. Más tarde, Bennett lo describió como una experiencia cercana a la muerte, una luz dorada que le envolvió en paz. Al despertar, creyó que la vida le concedía una segunda oportunidad. Aquel instante avivó la determinación de abandonar las drogas y recuperar el rumbo. Con 53 años estuvo a punto de perderlo todo: la carrera, la salud y hasta la casa, amenazada por una deuda fiscal de $2 millones. En su desesperación telefoneó a sus hijos Danny y Dae. «Hijos, estoy perdido. Nadie quiere escucharme ya». Nadie esperaba que ellos, antiguos miembros de una fracasada banda rock llamada Quacky Duck and His Barnyard Friends, pudieran ser sostén de una leyenda. Sin embargo, Danny descubrió en sí mismo un talento empresarial que a su padre siempre le faltó. Empezó reduciendo gastos y trasladó a Bennett de vuelta a Nueva York. Aquel regreso abrió un capítulo nuevo, la resurrección más luminosa de la historia del espectáculo. Su estrategia era audaz. Lejos de perseguir modas, devolvió a Tony al contacto directo con jóvenes universitarios y teatros pequeños, un público fresco que jamás había oído de primera mano el cancionero clásico americano. En 1986 lo llevó de vuelta a Columbia Records, la misma casa que lo había despedido en 1971.
Esta vez Bennett tenía libertad creativa plena. El primer álbum, The Art of Excellence, lo devolvió a las listas por primera vez desde 1972. Danny impulsó colaboraciones inesperadas, incluso con grupos rock como los Red Hot Chili Peppers, para tender puentes hacia nuevas generaciones. A comienzos de los años 90, las deudas con Hacienda estaban liquidadas y la carrera había recuperado vigor. Incluso en los años más oscuros, Bennett nunca renunció al jazz. En 1975 había grabado con Bill Evans el álbum Tony Bennett. Bill Evans' álbum de un intimismo conmovedor. 2 años después lanzaron Together Again. Aunque las ventas fueron discretas, la crítica los aclamó como joyas de honestidad y delicadeza. También compartió escenarios con músicos como Ruby Braff y George Barnes. Obras olvidadas al principio, más tarde serían reivindicadas como esenciales. Y entonces, en 1994, con 68 años, Bennett dejó al mundo boquiabierto al aparecer en MTV Unplugged, territorio reservado al grunge y al alternative. Su actuación se convirtió en uno de los episodios más vistos de la historia del programa. El disco en directo alcanzó el platino, superó el 1.000.000 de copias y en 1995 ganó el Grammy al álbum del año, solo el 4º directo en conseguirlo. Aquella noche compartió escenario con Caddy Lang y Elvis Costello, y cuando desafió al público diciendo «Hagámoslo sin micrófono», su voz desnuda encarnó la autenticidad que todos anhelaban. Fuera de los focos, su vida personal también tomó un nuevo rumbo. En el año 2007 contrajo matrimonio con Susan Crowe, una mujer 40 años más joven. El encuentro parecía escrito por el destino. Los padres de Susan habían conocido a Bennett en la década de 1960, cuando ella aún estaba en el vientre materno. Se vieron oficialmente en los años 80 tras un concierto. Ella tenía 19 años y él casi 60. Más tarde, Susan se convirtió en presidenta de su club de admiradores. Después de 2 décadas de relación, celebraron una ceremonia íntima en Nueva York el 21 de junio de 2007, cuando él tenía 81 años y ella 48. A pesar de la diferencia de edad, ambos comprendieron pronto que la afinidad en pasiones e intereses borraba cualquier barrera. En sus últimos años, fue ella quien le cuidó, sobre todo tras ser diagnosticado con Alzheimer. En el año 2006, con 80 años, Bennett publicó el álbum Duets, una recopilación de clásicos del cancionero estadounidense. Debutó en el número 3 del Billboard 200, con más de 202.000 copias vendidas en su primera semana, y contó con figuras como Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand, Stevie Wonder, Billy Joel Bono o Tim McGraw. A diferencia de tantos proyectos de duetos, Bennett grabó cada tema en directo junto a cada artista, creando una interacción vibrante. El álbum demostró que los estándares americanos podían seguir brillando en el mundo contemporáneo. En el año 2011, con 85 años, lanzó Duets Dueto, convirtiéndose en el artista vivo de mayor edad en debutar en el número 1 del Billboard 200. En solo una semana, vendió 179.000 copias. Reunió a voces estelares como Lady Gaga, Mariah Carey, Norah Jones, John Mayer, Aretha Franklin o Carrie Underwood, y muy especialmente a Amy Winehouse en un conmovedor Body and Soul. Aquella fue la última grabación de Winehouse antes de su muerte, dejando un eco trágico y eterno en la memoria colectiva. Danny calificó aquel éxito de logro histórico, prueba de que su padre nunca había perdido la fuerza artística que corría por sus venas. En el año 2014, Bennett emprendió otra aventura junto a Lady Gaga con Chick to Chick. Con 88 años volvió a la cima, debutando en el número 1 con 131.000 copias en la primera semana. El proyecto celebraba los temas inmortales de Cole Porter, George Gershwin y otros grandes del jazz. La gira mundial y el especial Chick to Chick Live en PBS se convirtieron en un acontecimiento cultural. El concierto en el Lincoln Center pasó a la historia como el primero retransmitido en formato 4K. El álbum generó 2 sencillos número 1 en la lista Jazz Digital Songs, confirmando que el jazz, pese a los cambios de época,
seguía vivo en el corazón del público. A lo largo de su carrera, Bennett alcanzó la cima con 20 premios Grammy, incluido el galardón a la trayectoria, en el año 2001. Fue el único artista capaz de mantener una cadena de Grammys durante más de medio siglo, desde 1962 con I Left My Heart in San Francisco, hasta su último premio en el año 2022, con 95 años por Love for Sale. Fue su segunda colaboración con Lady Gaga y ganó el Grammy al mejor álbum pop vocal tradicional. Lo extraordinario es que la mayoría de sus Grammys llegaron después de los 60 años, desafiando todos los tópicos sobre la edad en el arte. En 1999, junto a su esposa Susan Bennett, fundó la Frank Sinatra School of the Arts en Astoria, Queens, el barrio en que creció. La escuela abrió en el año 2001 con 250 alumnos y se trasladó a su sede definitiva en el año 2009. El centro contaba con modernas instalaciones, un auditorio de 750 butacas, estudios de danza y artes visuales que ofrecían a los jóvenes las herramientas para seguir su pasión. Era la prueba tangible de su fe en que la educación artística podía transformar vidas. En el año 2021, se supo que Bennett había sido diagnosticado de Alzheimer en el año 2016, un secreto que la familia había guardado durante 5 años. Sin embargo, la enfermedad no apagó su luz. Continuó actuando en conciertos de 90 minutos, algo que sorprendió incluso a sus médicos. Un neurólogo explicó que aunque pudiera perder la orientación cotidiana, la memoria musical permanecía intacta como si nunca se desvaneciera. En sus últimos años, Lady Gaga confesó no haber compartido nunca la visión de Martin Scorsese sobre los italoamericanos en sus películas, pese a que el director había usado canciones de Bennett en clásicos como Goodfellas. Ese mismo año publicó su último álbum, Love for Sale, con 95 años. Era un homenaje a Cole Porter y le convirtió en el artista de mayor edad en lanzar un disco de material nuevo. Debutó en el número 8 del Billboard 200, estableciendo un récord. Habían pasado 59 años desde su primer top 10 en 1962. La grabación estuvo cargada de emoción. Lady Gaga lloró al escuchar cómo su amigo seguía cantando con fuerza, pese a la enfermedad que devoraba su memoria. Y el 21 de julio de 2023, Tony Bennett cerró el largo viaje falleciendo en paz en Manhattan apenas 2 semanas antes de cumplir 97 años. Dejó un legado de más de 70 álbumes, más de 50 millones de discos vendidos y 19 premios Grammy, la mayoría conquistados en la madurez de su vida. Para su familia siempre fue el hombre que encontró alegría en cantar hasta el último aliento. Desde los días en que servía mesas y cantaba en Queens, hasta su última actuación en el año 2021, la Asociación de